Buenas noches, comenzamos la bitácora, hoy es lunes 27 de febrero y estamos en Popular Televisión. En la mesa de trabajo, a mi izquierda, Francisco Tarrío, que es abogado y presidente de Poder Limitado. A su lado, Javier Blanco, periodista. Muy buenas a los dos. Buenas noches. Y a mi derecha, José Lestón, que es profesor de Humanidades. Encantado. Y a mi derecha, absolutamente, María Trigo, que es abogado. Buenas noches a todos. Y comenzamos con el primer tema de hoy en la bitácora, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ha dado toda esta semana muchísimo que hablar y vamos a dar paso a unas palabras de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Yo respeto, como no puede ser de otra manera, las decisiones de la oposición, pero con 5.200.000 parados, creo que lo más constitucional que podemos hacer todos es trabajar para hacer efectivo el artículo 35 de la Constitución, que recoge el derecho al trabajo. Y eso es lo que busca el Gobierno cuando pone en marcha una reforma laboral, que puedan y que se establezcan mecanismos y reformas que permitan que esos trabajadores desempleados puedan acceder a un empleo. Francisco Tarrío. Pues, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que decir? Lo primero es contextualizar las medidas, es decir, todas estas medidas que se están tomando, que son controvertidas, tanto la estabilidad presupuestaria como la reforma laboral, como la reforma financiera, vienen por una necesidad objetiva, que es que el país está absolutamente desastrado, es decir, nosotros nos encontramos en una situación límite. Y eso conviene no olvidarlo cuando uno empiece a referirse a la oposición y a lo que dice la oposición. O sea, venimos de donde venimos y el país está como está. A partir de ahí, las medidas del Gobierno pues se pueden criticar. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, por no entrar en la reforma laboral de la que ya hemos hablado, hay una buena noticia, creo que se refiere a esto la idea del programa, que es que parece ser que la Administración por fin va a pagar a los proveedores. En España las administraciones públicas tienen una deuda enorme con proveedores de servicios a los que no se les paga. Esto, que en principio es una buena noticia, tiene un trasfondo que si quieren comentamos, que es que se producen con una quita. Es decir, usted como proveedor, si tiene una deuda con la administración pública, se le va a dar preferencia siempre y cuando usted acepte una quita, que es una quita, una reducción de lo que tiene pendiente con la administración. Entonces esto, que en principio es una buena noticia, no deja de mostrar también que en la Administración en estos aspectos sigue siendo una privilegiada, ¿no? Porque, por ponerle un pero a todo esto, a ningún contribuyente le aceptaría Hacienda, oiga, mire, póngame una quita usted del 30% porque no llego a fin de mes y no puedo pagar mi IVA o mi IRPF, ¿no? Pero bueno, eso por ponerle un pero a la reforma. En otro orden de cosas, insisto, es una buena noticia. Y en cuanto a la estabilidad presupuestaria, pues yo creo que es un perogrullo, por mucho que la oposición se ponga patas arriba, es cierto que tendremos que caminar a una norma básica y elemental, que es no gastar más de lo que se tiene y estabilizar las cuentas públicas. A partir de ahí podemos discrepar en los mecanismos, en los tiempos, en las cuantías, pero discrepar en el fondo me parece un error. Xavier Blanco. Bueno, eu concordo plenamente co que dixo outro día Borrell, non? Que dicir, hai certas medidas que é unha mágoa, sobre todo para o PSOE e a izquierda, non? Que non as adoitase un partido de esquerdas, non? Bueno, dito isto, no problema das facturas, que a todos nos parece ben, non? É dicir, sobre todo para a supervivencia da pequena e mediana empresa, aí o malo vai a ser as que non estén documentadas. Todo o mundo sabe que nos concellos hai moitas facturas sin documentar e como vai a cobrar esa xenta. O sea, que son facturas sin cobertura de protección, non? Entonces é o malo, a música sona ben. E logo, a min, a reforma laboral me sigue parecendo unha aberración. E logo tamén me parece que o PSOE non sei onde anda, non? É dicir, non sei se están todavía no Congreso de Sevilla onde andan, non? Porque dicir, non, que vamos a recurrir ante o Tribunal Constitucional. Home, se como adoita o Tribunal Constitucional se dá tanta prisa, pois igual dentro de 200 anos, cando xa morremos todos, pois igual temos unha sentencia. María Trigo. Yo no creo que podamos exigirle más al Tribunal Constitucional en estos casos y con la reforma laboral. De todas maneras, con el tema que estábamos ahora, ¿no? De centrarnos en el pago a los proveedores. Efectivamente, es una buena medida, pero hay que leer la letra pequeña. El otro día, hablando con un empresario, un gerente de una empresa que tiene trabajo con la administración pública, estaba encantado con esta medida. Pero él mismo me decía, vamos a ver cómo es la letra pequeña, y efectivamente esa letra pequeña es la que puede demorar esos pagos. ¿Por qué? Porque primero tienen que ser unas facturas que estén reconocidas por la administración pública.
Pero no solo eso, sino que además las propias administraciones tienen que hacer un listado de esas facturas, presentarlas ante el Gobierno y después tienen que presentar un plan de viabilidad para el pago de toda esa deuda. Claro, ¿eso qué conlleva? ¿Que cuántos ayuntamientos van a presentar ese plan de viabilidad? Pues posiblemente pocos. Si no lo presentan, lógicamente se quedarán con aquellas compensaciones o con aquellos ingresos que podrían tener el propio ayuntamiento. Pero bueno, todo eso no va a hacer más que demorar el pago a los proveedores, que en realidad sería una muy buena medida, porque realmente esto lo que hace es que ese capital que tiene ahora mismo la Administración Central, el Gobierno, pasaría directamente a la empresa y no a la administración pública intermediaria en este caso. Pero bueno, dejemos que pase el tiempo, que vaya poco a poco funcionando y a ver si efectivamente llega el dinero a las manos de la empresa, ¿no?, que es la que realmente va a tener que poner en funcionamiento. En cuanto al techo del gasto y esta ley de estabilidad presupuestaria, me parece que es enormemente importante que todas las administraciones públicas tengan ese techo en el gasto dentro de sus presupuestos. Me parece sorprendente que tengan que establecer esto en una norma y que no sea la propia administración ya de por sí la que estableciese ese techo, pero bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que de motu propio la administración pública lo que hacía era pasarse siempre en ese gasto, ¿no?, endeudarse en sobremanera. Se ha reconocido esto constitucionalmente y ahora, pues a través de esta ley, se establece el desarrollo y la materialización. Me parece importante y me parece que además tiene que ser así. De otra manera no podemos salir de esta crisis y hay que ponerle freno, ¿no? Me parece que son unas buenas medidas y que veamos cómo se van materializando, pero que en cualquier caso son necesarias. Don José Lestón tiene una libreta y muchas anotaciones. Le dejé para el final, ya verá cómo cerramos magníficamente. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y decir que, como decía muy bien mi compañero don Francisco, estas medidas forman parte de un contexto amplio, globalizado, dirigido desde el Gobierno central y auspiciado por las comunidades autónomas afines, y ahora con esta ley de estabilidad presupuestaria no tan afines, si es que al final se cumple ese techo, ese límite que tú decías que había que fijar. Solo voy a dar unos datos para centrar un poquito el debate. El déficit público en los últimos 3 años, porque si esta ley de estabilidad presupuestaria que se va a aprobar este viernes que viene y el miércoles va a haber una cita previa con la Comisión Nacional del Mercado de Administraciones Locales, no del mercado. Si se aprobara hace 3 años, nos hubiéramos evitado muchos quebraderos de cabeza, el paro no hubiera aumentado tanto, no habría necesidad de hacer la reforma laboral, etcétera, etcétera. Pero centrado en el debate, 2009, presupuestos generales del Estado, objetivo del déficit 1,5, el real 11,1, 2010 5,4, real 9,3, y el 2011, que no está todavía todos los datos completos, sería del 6,0 y el real de 8. Se sabe que es más del 6, es lo que se ha estado hablando en las últimas semanas, que sería el 8. Resumiendo, esta ley de estabilidad presupuestaria, lo mismo que la reforma laboral, que nos puede gustar más o menos, es fundamental para intentar activar la economía y tiene 2 puntos claves, que es que los gestores públicos administren bien las cuentas y eso pues tiene un protocolo y unas sanciones que se tomarán. Está por ver si las va a aplicar, porque también de todas las administraciones en estos 3 últimos años, solo una, la Comunidad de Madrid, ha cumplido con los objetivos de déficit. Ahí lo dejo. Sí, solo un apuntamento, si me permitís. Claro, con eso o ministro de Justicia tamén tendría que responsabilidades, digo, por la deuda que por la deuda do Concello de Madrid. Solo se salvaría Esperanza Aguirre, Por eso digo eso. Está bien apuntado. Ahora digo, a mí o que me gustou, creo que fui o venres da semana pasada, fui ver San Luis de Guindos ao lado do señor do Tesoro Americano, da Reserva Federal e tal, xa dicindo que con políticas de austeridade vamos a entrar en recesión, que solo con austeridade non se sale desta. E logo, un apuntamento máis sobre para que cobren dunha vez por todas as pequenas e medianas empresas as débedas coa administración. Tamén hai non unha pequena trampa, porque vai a ser todo moi legal. O sea, vai haber unha subasta do Banco Central Europeo
os bancos españois, os Botín, FG, etcétera, etcétera, van a ir a comprar os cartos a 1%. Ellos van a vender as comunidades a un 5%. Solo en comisións legais, ollo, van a ser 1.000 millóns de euros. Que decir, aquí vamos a seguir pagando os mismos, o sea, van a seguir enriquecéndose e os demais. La verdad es que los que siguen en puridad lo que hacen es gastar siempre los mismos, no ganar dinero. El banco sigue haciendo negocios, pero el que gasta es la comunidad autónoma. Si me permite, don Pablo, rapidísimamente, el señor Lestón dijo una cosa muy cierta. Tan cierta es como que este techo de gasto estaba aprobado por el Partido Popular y lo primero que hizo el señor Rodríguez Zapatero fue cargárselo. Evidentemente, si no hubiéramos tenido estas políticas previas, no estaríamos donde estamos. Y el señor de Guindos, porque sabe usted que es una guerra que siempre tengo con usted, don Xavier, claro que a lo mejor no hace falta solo políticas de austeridad, lo que no quiere decir que haya necesidad de hacer políticas de gasto público. Se puede incentivar sin gastar dinero. Siempre, pero bueno, eu volvín a ler a Paul Krugman, o sea, sabiamente, o sea, esas cousas sabias que di outro día, é dicir, por fin nos caemos do guindo, non? Quer dicir, solo con austeridade non vamos a ningún parte. A mí me parece ben esa teima que ten Angela Merkel, non? Pareceme moi ben, pero, dicir... Bueno, eu estoy bastante de acuerdo contigo, don Xavier, en que al final pues siempre es lo mismo, pagan todos. ¿Por qué? Porque precisamente las reacciones a esta ley de estabilidad presupuestaria, de la cual se deriva previamente la ley Montoro, es que todos los partidos políticos, o sea, toda la oposición, nacionalistas, socialistas de este país, se oponen y dicen que las responsabilidades penales que va a promover esta ley tienen que resolverse, sustanciarse en el Parlamento. O sea, otra vez se están protegiendo entre ellos mismos, cosa que te doy completamente la razón en ese tema. Bueno, pero es que eso es humano. Eso es humano. Pero es que entre ellos se defienden, claro, lógicamente. Pero son responsabilidades políticas. Nadie va a pedir esa responsabilidad penal, que es lo que está ahora promoviendo Montoro, ¿no? Bueno, continuamos adelante, ya lo han hablado aquí algunos de los contertulios, llega a hablar de la ley Montoro y precisamente don José Lestón, que ya lo nombró por encima, que tiene en su libreta muchas anotaciones, ahora va a iniciar el debate. Bueno, pues esta ley Montoro, que está muy relacionada con el tema anterior. Perdón, tenemos unas palabras del ministro. El gasto público en nueve proveedores es muy alta. Ustedes saben que han sido una de las causas por las que se han producido muchos cierres de empresas y sigue siendo una de las causas que está agobiando financieramente a muchas empresas que en definitiva no pueden refinanciarse en bancos. Por tanto, este es el sentido de esta operación. La forma definitiva la decidiremos, la cerraremos el próximo viernes. Insisto, estamos trabajando con el Ministerio de Economía en estas horas, en estos días, y en definitiva, por supuesto, pasa por un consorcio bancario, es decir, por la utilización de las entidades bancarias, con la presencia del ICO también dentro de ese consorcio. Pero es evidente que estamos superando las líneas de ICO que hasta ahora se han venido utilizando, puesto que la movilización de recursos es mucho mayor y necesitamos también aquí el compromiso y la gestión de las entidades bancarias españolas. Ahora sí, señor Lestón, tiene usted la palabra. Sí, que según esta ley se acuerda o se pretende acordar un techo de déficit y luego las sanciones para el que incumpla penalmente la normativa a este respecto. Está por ver si se aplican, por lo que he dicho en la parte del programa anterior, porque de todas las comunidades autónomas, este plan de control de las comunidades autónomas, solo una se ha acercado y a veces ha cumplido, y este año parece que también se va a acercar o aproximar al objetivo del déficit, pero las otras no. Además que si tomamos el ejemplo de los 3 últimos años, pues tendrían que ir a la cárcel por responsabilidades penales ZP y 16 presidentes autonómicos, con lo cual, ¿y algún alcalde? Fíjense, y alcaldes también, porque los alcaldes pues tienen que regirse por eso. Y poco más puedo decir, alguna pincelada más que ya me pasé antes en el tema. Si me permitís, por concretar el tema, don Pablo, sí, pues... lo que está explicando el señor Montoro es muy importante, el tema del consorcio bancario. Doña María seguro que también lo podrá explicar perfectamente. De lo que se trata, si no entiendo yo mal, es establecer una línea de ICO avalada por el Estado, de tal manera que los pagos se hagan directamente por los bancos. Y así atamos todos los cabos con lo que decía don Xavier, sí, que finalmente el Estado se va a beneficiar del entramado bancario y estableciéndose unas líneas, insisto, avaladas por el Estado para que los bancos sean los que tengan que tramitar todas este tipo de ayudas.
Lo cual parece lógico que los bancos cobren por ello. Sí, siempre. María Trigo, la deuda y no... María Trigo, estás doblemente aludida por los tertulianos y porque te toca, así que pues, ¿qué tienes que decir? A raíz de esto que antes comentabas, efectivamente es que esa línea ICO antes se hacía directamente a través del ayuntamiento y se vio que no fue eficaz, porque los propios ayuntamientos son los que tenían que pedir el préstamo ICO. Y ya no solo no lo pidieron, sino que incluso algunos ayuntamientos consideraban que era un préstamo caro, con lo cual no hicieron uso de los miles de millones que se ponían a disposición de los ayuntamientos. De esta forma, el ministro lo que pretende es que el dinero llegue directamente a la empresa y no a través de la administración pública. Pero bueno, con lo que decíamos de la ley, de la doctrina Montoro, muchos de los partidos lo consideraron de una ocurrencia del ministro Montoro. Y lo que comentábamos antes, es humano que entre ellos intenten defenderse, porque lógicamente, como bien decías, no solo el presidente del gobierno anterior, sino 16 de las autonomías incurrirían en esa sanción penal. Muchos alcaldes, incluso como antes comentabas, el propio ministro de Justicia, actual ministro de Justicia, podría haberse incluido también, ¿no?, en esta reforma. Pero bueno, yo creo que de todas maneras es importante tenerlo, porque lo que sí es cierto que aunque se establezca un techo, si no hay una sanción para aquel dirigente público que se pase, es un poco complicado el rebasar esa línea sin ningún tipo de sanción y sin ningún tipo de multa. Sin ningún tipo de responsabilidad, que te puedan exigir responsabilidad. De hecho, se ha hecho. Pero outra cousa é que sea conveniente do déficit cero ou non, ese é outro problema de maior calado. Sí, no, esto es distinto, si es conveniente o no es conveniente. Ahora bien, si se establece un límite y no hay ningún tipo de posibilidad de exigir esa responsabilidad, no sé hasta qué punto realmente eso va a ser eficaz. Yo estoy... Sí. Xavier, no. que tens que decir? Porque... No, eso, é dicir, aparte, lo que falamos ahora de que cobren, o sea, póñeme no caso de que se é unha pequena e mediana empresa, non? Quere dicir, van a cobrar primeiro as facturas máis antigas, que parece lógico, non? E logo os que acepten unha quita. Quer dicir, os que non acepten a quita, dicir, no, mira, a mí debesme 200.000 euros e quero cobrar. Nadie va a hacer eso, don Xavier, tal y con la que está cayendo todo el mundo quiere cobrar, lo que sea. Era o que decías ti, decir, está demostrado que a administración ten unhas prebendas que non temos o resto dos ciudadanos. Cuando hay necesidad no hay libertad, también es cierto. Pero eso no es una prebenda que tenga la administración, porque en un concurso de acreedores también hay quitas. También, sí, cierto. Entonces, eso que nos lleva a pensar que estamos en una situación de quiebra, en donde hay una deuda muy grande y hay poco dinero para pagar. Con lo cual, ¿usted quiere cobrar la factura? Bueno, pues vamos a hacer aquí una reducción. Claro, es lo mismo que está pasando con Grecia o lo que está pasando con otras. Pero, doña María, en los concursos, como usted muy bien sabe, hay piezas de responsabilidad. Y si hay un concurso culpable, se tiene que haber una pieza de responsabilidad. Y de ahí la ley Montoro. Por eso digo que estaría bien que lo que hace el señor Montoro es traspasar, o sea, transponer esa regulación del sector privado al sector público. Oye, claro, hay que adecuarse al sector privado. Por eso decía antes que, como ben decía Borrell, era increíble que hai moitísimas medidas, como o de fixar os salarios dos bancos que estén intervidos polo Estado, etcétera, e parece mentira que non as fixera antes o PSOE que estaba no goberno. Sí, realmente fue sorprendente esas declaraciones. El señor Lestón está pidiendo la palabra. Sí. Yo quería coincidir con doña María. Efectivamente, claro que hay que aplicar esta ley, es importante, pero si se lleva a cabo y se promulga una ley de estas características para evitar todos estos desfases, lo que tiene que haber es una aplicación de la misma con todo rigor, cosa de la cual dudo. Y retomando con lo que tú bien decías, doña María, es que cuando se promulga una ley entra en vigor a partir de ese mismo día de promulgación, no va a haber irretroactividad hacia temas pasados por sucesos como los ejemplos que he puesto de presidentes autonómicos o del expresidente del gobierno central. Y luego la gente a veces, sobre todo los políticos, y ya termino con esto, se excusan con la siguiente frase, sobre todo los de las administraciones descendientes, no de la central. Como las previsiones económicas de los gobiernos anteriores han sido erróneas, pues eso ha hecho un impacto negativo en las previsiones autonómicas y locales, por lo cual los desfases se han ido acumulando en cadena. Es una forma de explicar por parte de un político un poco
de andar por, no sé, por bueno, casa, de excusarse. ¿no? Sí, de excusarse, esa era la palabra justa. Bueno, eu aí parece que o abogado do demo, Sí, pero sí tamén sí é certo que o endebedamento, sobre todo dos pequenos concellos, se debe a que se fixeron as leyes, pero non se fixo a dotación presupuestaria orzamentaria para cumplilas, non? Entón, que asumiron os concellos moitos dos servicios que por lei tiñamos dereito, asumiron os eles, e logo chegou un momentiño cando se parou a construcción, que era precisamente de onde sacaban os cartiños para pagar todo eso, pues, se ve que non son capaces de pagar todo eso. Resumiendo, aunque haya una ley y se vaya a aplicar, la justicia no es independiente, por lo tanto, no se aplicará. Luego hablaremos de concellos en la bitácora, pero ahora fueron protagonistas dos jueces, Marlaska y Bermúdez. Veamos lo que nos cuentan y luego damos paso a los contertulios. Pues lo que he hecho es lo que creo que hay que hacer. He ido a verlo, le he dado un abrazo, porque además, no tengan duda, Fernando Grande Marlaska es un gran magistrado, una gran persona, y no tengo ningún empacho en decir que estoy convencido que va a hacer una magnífica labor como presidente. Yo no hago juicios de intenciones, yo creo en la responsabilidad de cada cual, y cada vocal pues ha tomado la decisión que creía mejor para la justicia y para la audiencia. Y cuando es muy fácil intentar buscar tres pies al gato, pero yo no creo ni en conspiraciones de ningún tipo, ni en venganzas, ni en otras cosas. Yo creo en tiempos, y los tiempos pues tienen cada uno su devenir. Y en el actual pues es una sala que yo creo que Fernando le puede dar un impulso diferente, y que además pues es un estilo muy diferente al mío. Por lo tanto es lo que se ha buscado, y encantado de ayudarle, encantado de que la sala y la audiencia progrese, porque le hace falta a España, no por otra cosa. Lo único que os puedo decir es que estoy contento, que estoy con mucha ilusión, con ganas de ilusionar a mis compañeros, de formar un verdadero equipo, de ser uno más entre ese equipo, pero asumiendo evidentemente la responsabilidad que el Consejo ha puesto en mí, y dejarme finalmente, pero que también me parece muy importante, hacer un recuerdo a los excelentes compañeros que también han optado a la plaza y que tienen tanta o más capacidad que yo para poder haber desarrollado la misma. Yo siempre he dicho que se tiene que clarificar la competencia de la Audiencia Nacional en materia de delincuencia organizada de todo tipo. Creo que la Audiencia Nacional ha dado buenas muestras de ser el buque insignia, no solo en España, sino también a nivel internacional, de una lucha eficaz contra la criminalidad organizada, y lo que tenemos que hacer es una batalla por clarificar las competencias y dotarle a la Audiencia Nacional, es cierto, y ahí haremos un poco de hincapié en competencia para esa materia. La materia, vuelvo a decir, de la delincuencia organizada. Pero bueno, es aventurar si este caso entraría o no entraría. No hay que aventurar nada, hay simplemente que trabajar. María Trigo, ¿qué tienes que decir tú de este nombramiento? Pues me gustaría quedarme con esta última frase, simplemente trabajar, a ver si efectivamente la Audiencia Nacional se pone a trabajar en el tema de la lucha contra el terrorismo, que yo creo que en este momento es uno de los temas más importantes que tenemos encima de la mesa. Y Grande Marlaska yo creo que es un juez importante en este tema, en este sentido de lucha contra el terrorismo, fue el que llevó el tema del caso Faisán, y posiblemente eso sea uno de los temas importantes que ha pesado para que lo nombrasen presidente, ¿no? A partir de este momento pues queda todo por ver, esperemos que haga una labor importante. Don José Lestón. Sí, esta frase que acaba de decir el magistrado Grande Marlaska, a mí me refiere a otra frase más o menos en esos momentos, que dijo lo siguiente, que el fin de ETA no iba a acabar con la Audiencia Nacional. ¿Por qué digo esta relación entre las dos frases? Porque precisamente por eso mismo, si se procede al fin definitivo de ETA, se va a intentar clarificar las competencias de la Audiencia Nacional en tema de delincuencia organizada, cuando igual ya no hay el delito de terrorismo en nuestro país. Y bueno, esa es mi primera valoración sobre lo que acabamos de ver. Don Francisco. Bueno, pues siento ser el Pepito Grillo, pero yo creo que la Audiencia Nacional en sí no debería ni existir, como quien dice, de la misma manera que el Tribunal Constitucional. No entiendo las jurisdicciones especiales, nunca las he entendido. Entiendo que si hay un delito de crimen organizado, de terrorismo, bien se puede hacer una sala especializada en el Supremo, bien se puede hacer... Creo que un tribunal hecho ad hoc para una serie de delitos a mí nunca me ha gustado. Pero bueno, como está, y no es previsible que se vaya a eliminar,
sí que es conveniente, como dice don Fernando Grande Marlaska, que se clarifiquen de una vez las competencias para que no se pisen. De todas maneras, a mí me sigue produciendo cierto rubor que se publicite en los medios ganar una plaza de presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional como si fuese un concurso público, como si fuese un hecho noticiable. En puridad no deberíamos tener, no debería ser noticiable quién es el magistrado que está presidiendo una sala de lo penal de la Audiencia Nacional, si no fuera porque todos sabemos lo que hay detrás de toda esta política, ¿no? o que detrás de esto está la política. Por decir un apunte con chicha mediática o periodística, está bien recordar que ambos, el saliente y el entrante, fueron condecorados en su día por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Una cuestión también muy controvertida. Y por otro lado, también apuntar que es cierto que Grande Marlaska ha tenido ciertas críticas por su nombramiento, todas curiosamente del lado del nacionalismo, concretamente del nacionalismo vasco, lo cual también nos lleva a pensar que a lo mejor la decisión, al menos en aspectos de terrorismo, es la acertada. O que decía Fran, mira, eu lembro, cando traballaba en Madrid en Diario 16, chegou unha nova redactora, jefa de redacción, ¿no? Que levaba local, que era Elisa Beni, e de repente puso ali unha foto dun señor calvo con unhas puñetas. Claro, de momento levaba deportes e decía, quen será ese señor calvo? Claro, obviamente me acerqué ali e dixen, unha redacción de rapaces e tal, vais a fotos, aí non pinta nada, etc. Elisa Beni, que publicou un libro co suite sobre 11M. Sobre 11M, la soledad del jugador. Eso, efectivamente, non? É dicir, iso pode responder ao afán de protagonismo da carreira judicial ahora mismo, non? Que parece que eu concordo con que deberían estar máis nas salas e menos nos medios. Logo, entre que a súa actuación 11M me pareció ben, etcétera, como tamén no caso Faisán de Grande Marlaska, etcétera, etcétera. O sea, visto así, por decirlo de unha maneira rápida, quere dicir, caso Faisán 1 e 11M 0. Non, é dicir, é unha lectura... Non sei se tuvo algo que ver, ten algo que ver ou non, pero... Vamos a ver, se se estudia mínimamente la sentencia del 11M, 0 no, está por escribir, digamos. Estamos hablando de una sentencia... Poeta. No, mire, ¿sabe lo curioso del tema? Lo curioso es que ni usted ni yo podemos decir firmemente quién fue. Y sin embargo este señor ha dictado sentencia. Además que tengo entendido que no hubo sentencia por escrito, porque se prohibió la transcripción en su momento, y por eso había algún tipo de movimiento o asociación que defendía los derechos para mandarte, si tú te ponías en contacto con esta gente, la sentencia en un CD-ROM o una cosa de esas, tengo entendido. Bueno, hay cosas que son ciertamente entendibles para el público en general, o sea, que se produzca una condena a una persona por un delito y que el arma del delito, en este caso el explosivo, no esté ni siquiera determinado, pues es como si me acusan de dispararle a usted con una pistola y la pistola nunca aparece. Pues entonces, por no hablar de muchas otras cosas. Atribuirle ese asesinato a banda terrorista ETA, o sea, hay que atribuirle de todos los que cometeu, pero eso me parece una responsabilidad. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Entrar ahora mismo en el tema del 11M. Ahora, que hay muchos flecos que están todavía sin resolver. Salta a la vista de la discusión en la mesa, es decir, que es una cosa evidente. No, pero digo de otra cosa. Y no lo verán nuestros ojos, lo que está sin resolver no se resolverá. Posiblemente no se resuelva. Dito de outra maneira, no? Parecen dous grandes suíces, e bueno, que a Audiencia Nacional, eu non sei se ten razón ou non de existir, pero iso está claro, que dicir, ahora a loita contra o terrorismo hasta nas enquisas, nas últimas enquisas do CIS, deixou de preocupar a gran maioría da xente do Estado, é dicir, eso sí, ahora o crimen organizado, que na nosa parte de Levante, etcétera, temos un problema aí que nos pode estoupar, é dicir, podese convertir facilmente nunha nova Sicilia ou con todo crimen organizado ruso, etcétera, etcétera. No dejemos de lado que ETA tamén es crimen organizado y sigue funcionando, aunque no mate, extorsiona y demás, quiere decir que esas son cosas... El hecho de que una cosa no se produzca no quiere decir que tengamos que mirar para otro lado y deshacer juzgados. No, está claro, pero si todo, como todo apunte, Mariano Rajoy ten man izquierda, talento, o sea, lo de man izquierda lo dice usted con toda la mala intención. No, de man izquierda, eso sabes, por los toros, ¿no? Pero eu creo que o fin da banda terrorista ETA está moitísimo máis cerca, vaya. Yo solo para apuntillar un tema que acabas de citar, el descenso en la preocupación de los españoles por el tema de terrorismo no es óbice para dejar de aplicar la ley, partiendo de... Nadie o fixo, creo. No, pero quiero decir que al albur de tus palabras,
te lo digo con cariño, desde mi opinión particular, que no tiene por qué ser la mayoritaria, se deduce que, bueno, como eso no es lo que interesa, pues tampoco interesa. Ahora puedo estar yo equivocado. En cualquier tema no pretendo tampoco debatir sobre el tema, quiero centrar en el que estamos. Este juez, el juez Marlaska, ha ganado por 11 votos contra 9. Es curioso cómo el juez Bermúdez fue premiado desde su designación en el 2004, si no recuerdo mal. Se revisó por parte del Tribunal Supremo tal designación, el proceso de selección, para ser exactos, y se anuló en 2 ocasiones. ¿Qué ocurre? Que tuvo apoyo de la parte conservadora del Poder Judicial. Es curioso que tenga apoyo este juez, que ahora precisamente ha sido el candidato, digámoslo así, del sector progre de este país, ¿no? Eso más que nada para centrar un poquito los perfiles, etcétera, del candidato saliente y del magistrado saliente y del candidato entrante in pectore, ¿no? ¿Por qué? Porque también, precisamente, por eso que tú mismo has comentado, ese libro de Elisa Beni y su mujer, por una indiscreción que comete en el escrito de dicho libro, es por lo que fue cesada como exdirectora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, partiendo de esa base. Ahora, volviendo al tema de don Francisco, sí que te doy toda la razón en que, tal como está la Audiencia Nacional, tendría que dejar de existir. Lo cual no quiere decir que no esté de acuerdo en que, aunque sí el nacionalismo vasco no quiere ni verlo en pintura este juez por su trayectoria contra ETA, sobre todo paralizando manifestaciones convocadas por Arnaldo Otegi en su día. De hecho, este juez fue vigilado durante muchos meses y se intentó atentar contra su vida. Entonces, digamos que ahí hay un contubernio. Eso puede ser un matiz positivo para que este juez, en este tipo de la lucha antiterrorista, sea más o menos el adecuado. Sí, es posible. Pero ¿qué ocurre? También el mismo juez, y ya acabo, ha dicho que las leyes, más o menos, en palabras mías, que las leyes en el tema del actual proceso de paz pues tienen que ser un poco laxas. Entonces eso a mí me da a entender que, como hay un mare magnum por encima del Poder Judicial, que es siempre el político, en este tipo de componendas como la del Parlamento contra la propuesta de Rosa Díez, que luego hablaremos, me hace ver que no interesa aplicar la justicia en ese caso concreto. La fusión de los concellos ha sido tema de final de la semana y va a seguir dando muchísimo que hablar, ya lo veréis. De momento, el presidente de la Xunta de Galicia decía esto. Y en segundo lugar, estamos fomentando el esfuerzo conjunto entre las propias entidades locales. Y insistimos otra vez, les proponemos a estas entidades locales compartir servicios, compartir los servicios de saneamiento, compartir los servicios de abastecimiento, para buscar la mayor calidad ecológica y económica en la administración de este recurso. Estamos, por lo tanto, apoyando con todas las posibilidades económicas y con todas las posibilidades organizativas a las administraciones locales para concretar mecanismos de colaboración y de cooperación entre las administraciones locales y entre estas y la comunidad autónoma. Xavier Blanco, te toca empezar. Sona ben, quere decir, tiñamos 313 concellos, con Fraga acabaronse en 315, sona moi ben, a verdad. É dicir, é que é o que hai que ir, non? Ahora, eu creo que a fusión de concellos vai a ser como a fusión nova, o sea, Caixa Nova e Caixa Galicia. Quere decir, é imposible. É dicir, un tipo de Vimianzo, explicarlle que se vai a fusionar cun Dezás. Ahora, mancomunar servicios eu creo que me parece imprescindible, non? Como lle propuso ose Rei Varela a Feijóo. Ahora, nesta terra de Galicia, onde mover un marco costa tanto, decir que vai a desaparecer teu concello e que se vai a chamar tal, é dicir, creo que vai a ser imposible de todo, non? Ahora, mancomunar servicios é que non queda outra, non? Me parece que é
é un xesto de responsabilidade. Como tamén, creo recordar que dixo Serrei Varela pola mañán, tamén fixar o salario máximo que poda percibir cada alcalde, non? É dicir, son, que pode decir, non, é que é unha é demagóxica medida, etcétera, nesos tempos, etcétera. Bueno, pero quedan ben, eso o PP está facendo moi ben, como limitar, o sea, dicir, para que nos entre mellor a reforma laboral, con vaselina, se toca tamén os cartos dos banqueros, pois todo o mundo compra, é dicir, o está facendo moi ben o PP neso, creo. Francisco Tarrío. Yo soy, ya lo he dicho muchas veces, partidario de... el eufemismo es fusionar. Quizá la palabra más dura sería eliminar concellos, eliminar ayuntamientos que no tienen ningún sentido. ¿Vale? De todas maneras, claro que es evidente que a nadie le gusta que le quiten su nombre, su identidad. Por eso es imposible que la fusión se produzca si adoptamos una posición pasiva. Por ejemplo, la Xunta de Galicia vino a decir que nosotros, si vienen 3 ayuntamientos y se fusionan, nosotros le ponemos todas las facilidades. Claro, eso es lo fácil. Lo difícil es decir, esos 3 ayuntamientos sobran y los fusionamos sí o sí. Es decir, si tú le dejas la elección al ayuntamiento pequeño, jamás te va a decir que sí. Eso por un lado, es respetable. Yo, vamos, creo que sobran ayuntamientos y administraciones. Y sí estoy de acuerdo con usted, don Xavier, en que lo importante es mancomunar servicios y reducir costes. Es decir, no tiene sentido, y vamos a decirlo claramente, que 3 ayuntamientos limítrofes o seguidos tengan sus casas del concello, sus piscinas, sus pabellones, sus tal... Oye, sentido igual que son os botiños. Si se pueden... Sentido ten que son os botiños, meter ali a todo o mundo colocado. Lo que pasa es que eso hay que pagarlo y hay que explicárselo a la gente, y si no hay cuartos, pues no hay cuartos y habrá que reducirlo. Lo que sí me gustaría es que eso se aplicase también al resto de las administraciones y tiremos por elevación. Sí. También sería muy bonito que se mancomunaran servicios a nivel autonómico y se redujeran dobles administraciones, y se redujesen defensores del pueblo, incluso hasta se redujesen parlamentos, si usted me apura. Claro, es la línea a seguir. Lo que yo creo que, como usted muy bien dice, o alguien coge el toro por los cuernos y fusiona sí o sí ciertos ayuntamientos, o de abajo arriba, lo veo muy difícil. Iremos simplemente a la mancomunidad de servicios, que no está nada mal, pero creo que es claramente insuficiente. María Trigo. Bueno, a día de hoy solo un ayuntamiento, ¿no? Solicitó esa información al FOZ. Efectivamente, es complicado fusionar ayuntamientos por la territorialidad de la que comentabas antes. Y os voy a comentar un caso, porque mi abuelo era secretario de ayuntamiento y se le ocurrió hace muchos años, después de la guerra, la feliz idea de intentar la fusión entre Villanueva de Arosa y Villagarcía de Arosa. ¿Qué decir tiene que casi sale linchado del ayuntamiento? Y por supuesto que no se llegó a fusionar el ayuntamiento. Con lo cual se ve que es una idea que ya viene de hace muchísimos años, y es que hay pueblos y territorios que por su ubicación tendrían que estar fusionados con otros ayuntamientos mayores y limítrofes, pero que es difícil decirle a la gente que deje de tener esa identidad propia de su ayuntamiento y pase a integrarse en el de al lado, con el que normalmente suele haber bastante reticencia. Sí, es cierto. Entonces, mancomunar servicios, lógicamente, es lo que hoy por hoy se va a poder hacer, pero unir territorios va a ser más complicado. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis 3 compañeros. Obviamente, con esta propuesta, que no tiene por qué ser fusionar municipios, sino mancomunar servicios, se evitan duplicidades, lo que en logística se diría sobredimensionamiento, porque hay 2 almacenes en una misma zona, ¿no? Bueno, pues resumiendo, en términos generales la veo positiva. Obviamente hay una complicación. Si se propusiera y se hiciera como está prevista, o bueno, como se ha lanzado la propuesta, ¿qué pasa con los ayuntamientos de distinto signo político? Porque ahí, siempre por las razones de guerra política, mediática, entre los 2 grandes partidos a nivel nacional, que son los que también más o menos tienen una cobertura en votos mayor en nuestra región, pues aunque igual territorialmente sea lo mejor una fusión de los concellos o una mancomunidad de servicios, pues basta que un alcalde sea del PSOE, otro del PP, o el del Bloque no esté a gusto con el del PSOE, para que no se lleve a cabo nada. Entonces yo veo esa complicación. Sí, igual, aunque la mancomunidad es insuficiente, como tú bien decías, don Francisco, puede ser un avance hacia la realidad final, pues como todo, las relaciones de pareja, ¿no? Pues cuando 2 personas empiezan a intimar y tal, pues van poquito a poquito, conociéndose, y igual luego
limar asperezas. No, claro, E xa se fixo o plano de comarcas tamén, non? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Precisamente como es insuficiente, pero es un primer paso, es necesario. Porque quizás esas reticencias se venzan cuando uno tenga los mismos servicios que el de al lado y haya más roce, como entiendo que dice el señor Lestón. Lo malo es cuando si cambia un miembro de la pareja. Pero quiero decir, sí, pero quiero decir que tampoco se cree usted que con el mismo color político, no se cree usted que con el mismo color político se solucionan los problemas, por ejemplo, saber los hilos de mismos partidos y que no se soportan. Por eso digo que bien, es un primer paso, pero que en algún momento determinado, para pulir este tipo de historias, se hace necesario que la parte de arriba o la parte con poder o con voluntad política medie y en su caso tome la decisión que tenga que tomar. Que además el PSDG ha dudado de la voluntad del presidente Feijóo en aplicar este tipo de propuestas. Eso es a veces como negar que es como aquel ciego que es ciego de nacimiento. Entonces, claro, te dirá, nunca vio, te dirá uno. Y yo, claro, no vio, pero ha perdido esa capacidad desde el nacimiento, por lo tanto es ciego. O sea, es posible aplicar esta propuesta. Sí, hombre, pero es la eterna crítica al Partido no Popular y a la derecha, siempre se le critica la buena fe de sus intenciones y ya está bien. Vamos a ver si es verdad que tiene voluntad o no. Además que es una forma de frenar los localismos. El nacionalismo también es una especie de localismo. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Cierto. Iñaki Urdangarín fue training topping durante todo el fin de semana en todas las televisiones de Europa, todos los periódicos de papel y todos los periódicos digitales ha sido portada por su visita al juzgado de Palma de Mallorca y ponerse a disposición del juez Castro, que por cierto, la noticia de hoy, cuando estábamos desarrollando estos últimos coletazos de esta bitácora del día 27, es que ha salido sin ningún tipo de medida cautelar. ¿Quién quiere empezar? Tú, María. Pues poco hay que decir que no se haya dicho ya acerca de las declaraciones de Iñaki Urdangarín. Yo creo que a nadie gusta que en este momento pues, un miembro de la Casa del Rey esté imputado, pero lo que también es cierto es que todos somos iguales ante la ley y si realmente tiene algo que decir y tiene que dar cuentas a la justicia de los hechos acaecidos en estas sociedades, pues tendrá que hacerlo como otro más. Esperemos a ver qué decide el juez. En este caso preveo, es mi opinión particular, que vaya a salir exonerado de toda culpa, pues por la trascendencia de su persona y el entronque que tiene con la familia real. Yo siempre he sido y soy monárquico, de una monarquía constitucional parlamentaria, con sus más y sus menos, siempre se puede mejorar, ¿no? También respeto otros sistemas como la República, pero no estoy de acuerdo, porque si os fijáis, os recordaréis estas Navidades en el mensaje de Nochebuena del Rey, como decía, que todos somos iguales ante la ley. Ya se empezó a promover por todos los más media de comunicación que es que el rey era lo mínimo que tenía que decir, ¿no? Porque siempre habla en todos los mensajes navideños de la justicia, de acabar con el terrorismo, yo me acuerdo hace muchos años, pero es curioso cómo ante la legalización de Bildu a Mayor no dijo nada, y lo digo con cariño, pero lo siento decirlo, pero hay que decirlo, no dijo nada, y sin embargo ahora, justo en la semana previa a que le estén juzgando o interrogando a su yerno, dice lo siguiente, más o menos, dice que confía en que los jueces sabrán aplicar constitucionalmente las leyes, que digamos que también es una especie como de presión velada, ¿no? En cierto aspecto, ¿no? Yo voy a desconfiar de una sentencia igual más en la línea, porque obviamente, y ya eso hay que decirlo bien claro, toda persona es presunta, nadie está aquí culpabilizando a nadie ni poniendo la etiqueta de delincuente, pero sí que es verdad que la investigación de la policía judicial acredita bastantes cosas, que luego, si queréis, podemos entrar más en detalle, y cuando lo acredita ya solo queda la estimación del juez. Vamos a ilustrar esta noticia con unos vídeos para darle carnaza
a los tertulianos de mi lado izquierda, del abogado y sobre todo de manos limpias. La declaración de hoy no ha aclarado absolutamente nada, ni ha cambiado nada de lo que nosotros consideramos en su momento para presentar y solicitar que ella venga a declarar. Es lo único que nosotros queremos, que venga a declarar. El señor Urdangarín es presuntamente autor de la comisión de varios delitos, si no, no estaría aquí como imputado. En el conjunto de su manifestación no ha aclarado absolutamente nada. Se exonera de todo tipo de responsabilidad y, por supuesto, la traslada al señor Diego Torres, a su socio, y a sus subordinados, tanto a sus asesores fiscales como a su contable. Sobre la infanta no ha aclarado absolutamente nada. A nuestras preguntas, por supuesto, nosotros hemos preguntado sobre ella, la posible implicación o conocedora, que si pudiera ser conocedora de muchas cosas, puesto que es propietaria de la mitad de las acciones de la sociedad Aizón y vocal en el Instituto NOS, y bueno, pues él declina todo tipo de responsabilidad. Quiero les decir buenas noches, buenos días, que son las 4 de la mañana, gracias por esperar con este frío y tanto rato. Como pueden imaginar, han sido unas declaraciones muy intensas. Se han contestado absolutamente a todas las preguntas que se han ido formulando. Entendemos que las contestaciones y las explicaciones que se han dado eran las correctas y entiendo que satisfarán todas las versiones que estaban pendientes de aclarar. Entendemos también que ha quedado absolutamente claro una vez más que el tema de la infanta doña Cristina nada tenía que ver con el tema de Aizón, que el señor Urdangarín siguió y atendió las instrucciones de la Casa Real. No hay ningún vestigio, ningún índice de que haya ninguna cantidad que haya sido poder o evadir al extranjero, nada de paraísos fiscales, y entendemos pues que ahora hemos de seguir con este procedimiento, que aunque les parezca mentira, formalmente para nosotros acaba de empezar. Perdonen que no me alargue más en las manifestaciones, dentro de poco ya cojo un vuelo a Barcelona y por tanto les agradezco en nombre de todos una vez más su interés y sus desvelos por este tema. Xavier Blanco. Bueno, punto número 1, non todos somos iguales ante a lei. Ni moito menos, non? É dicir, por exemplo, constitucionalmente sí. Por exemplo, o rei que non se lle pode meter man, si apercibiu, advertiu a Iñaki Urdangarín de que estaba cometiendo cosas un pouco feas desde o 2006, que decir, el rei é un delito de encubrimento, cando menos, pero bueno, o rei non se lle pode tocar, a filla tampouco, non, a filla non. Unha labor de investigación dura e ardua que fixo Fran, sabemos o que a conversación entre a infanta máis Iñaki. Lle di Iñaki a infanta, oye, me ofrecen, chegamos un trato, ou 2 anos de cadea ou 1 millón de euros, se lle di a infanta. Home, non o penses, colle, 1 millón de euros, como que se me chiste de Fran, non? Suena todo hasta o que lle dixo o Suiz, non? De dicir, mire, que para non sei para que veo hasta aquí, non? Para dicir o todo eso, o sea, eu creo, non sei se é boa a estrategia, o teñen apalabrado con Torres para que apande con todo, que é o que parece, non? Pero, é dicir, públicamente está xulgado e condenado, pero só fixo rei, no seu discurso, etc. É dicir, conducta pouco ejemplar, que decir, Iñaki, campeón de talón mano, que nos queres vender? Bueno, yo, si me permiten, de entrada, como soy letrado, como mi ilustre compañera, a mí lo de la presunción de inocencia para mí es sagrado, ¿vale? Sí, bueno, para mí también. Por encima, no, ya lo sé, pero bueno, quiero dejarlo bien claro. Por lo tanto, a mí los juicios paralelos, los tirar huevos a un coche, ir allí a gritarle ladrón, a mí eso me parece de república bananera. Uno tiene que tener más respeto por la justicia, porque puede darse el caso, y aquí hay letrados en la mesa, en que el juez efectivamente y ajustadamente a derecho considere que no ha cometido esos delitos, o que han prescrito, o vaya usted a saber. Entonces, los juicios paralelos nos condicionan para que el juez se sienta presionado en ambos sentidos, y no debiera ser así. Entiendo que hay una repercusión mediática evidente y que la Casa Real tiene que tener, y yo lo he defendido en esta mesa, ejemplaridad, antes de todo, y que creo que ha sido una decisión acertada, por ejemplo, el hecho de que finalmente fuese andando y atendiese a los medios. Bien, hasta ahí, de acuerdo. Ahora, si entramos en el cuerpo de la investigación puramente, pues yo comparto con don Xavier que lo de que la justicia es igual para todos, pues hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Al menos.
Vaya por delante, nadie tiene ningún interés en que la Casa Real salga salpicada en esto, por lo menos los que nos consideramos monárquicos o que entendemos cierta práctica o pragmatismo en que España sea una monarquía constitucional. Pero no es menos cierto que, y no me negarán en la mesa, si hay algún tipo de malversación de fondos públicos, de delito societario, de blanqueo de capitales, en cualquier sociedad, cualquiera, pónganle el nombre que ustedes quieran, la primera persona que va a declarar es el secretario, ese secretario que da fe de todo eso, el secretario del Consejo de Administración. Si quieren, y me apuran, haciendo una pirueta procesal, a lo mejor solo tiene que ir el testigo, pudiera ser, pero la igualdad se demuestra con hechos, es decir, yo creo que una persona que es secretaria del Consejo de Administración, que tiene el 50% de participaciones, que cobra de las empresas que están presuntamente cometiendo irregularidades, debiera al menos pasar por el juzgado. Y no perjuzgamos nada en absoluto. Que estamos hablando de Infante. Estamos hablando de la Infante. Bueno, pero vamos a ver, es que esto no, ahora mismo no está cerrado el listado de imputados. No, pero usted sabe bien como yo que, por poner un ejemplo ajeno a la empresa privada, en cualquier delito de corrupción urbanística, la primera persona que se sienta en el banquillo es el secretario del ayuntamiento, porque es el que da fe de las operaciones que hay. Si está la firma impuesta ahí, al menos tiene que llamársele, no quiere decir que salga imputado, ni siquiera, no tiene por qué tener ningún tipo de imputación. Bien, pero en el estudio del caso todavía el juez tiene la posibilidad de llamar testigos y de declarar imputados. Bien, por eso digo que veremos. Entonces, yo aquí quiero romper una lanza en favor del sistema judicial. Yo creo en el juez Castro, creo en el sistema judicial, aunque no siempre comparta las decisiones que pueda haber. Pero creo que en este caso, que además es tan mediático, van a estar muy atentos a cualquier decisión que se vaya o que se pueda tomar o que se deba tomar. Y a mí no me cabe la menor duda de que todos somos iguales ante la ley. Y que si en algún momento la infanta Cristina tiene que ser llamada como imputada, lo será. Pues a mí sí me llama la atención. O por lo menos eso quiero pensar. Bueno, pero porque si no, realmente sí que estamos ante una república bananera. Pero es que es un ejercicio de voluntarismo, doña María, porque realmente se le está llamando a declarar un sábado. ¿Cuánta gente conoce usted que se llama a declarar un sábado? Yo iba a preguntar ahora. Bueno, yo no conozco ninguna, se le han dado una serie de privilegios que no deberían tener. Con otros imputados también se les ha llamado el sábado. Bueno, yo tengo mis dudas por la repercusión mediática que este procedimiento tiene en sí mismo. Mire, tal es así que, por poner un ejemplo encima de la mesa, la señora Isabel Pantoja fue a declarar y entró en la sala con parte de su vestido arrancado, literalmente, porque se lo arrancó la gente allí. Ya bien, vamos a desigualdad de trato. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos tienen que ser así? No, que todos deben ser protegidos. Que tendría que estar Iñaki Urdangarín a pie de calle con todo el mundo tirándole de la chaqueta. Pues a mí me parece correcto que si efectivamente en otro caso ya se ha visto que eso no es lo correspondiente, que se haga un pasillo. Usted sabe que el juez autorizó que este señor pudiera ir en coche. Bueno, y eso es lo escandaloso. Ya, pero está autorizado a hacerlo. Es decir, si hay un dispositivo de seguridad a 30 metros, no le van a tirar nada. O sea, si hay un cordón policial, no le va a pasar absolutamente nada. Pero de entrada al juez le había autorizado a llegar en coche y que no lo viera nadie. Lo que está claro es que ha tenido unos privilegios. ¿A usted no le parece correcto que eso pudiese ser así? Siempre y cuando lo haga lo mismo con clientes suyos y míos cuando van a declarar por cualquier otro tipo de historias. Pues yo estoy convencida de que si fuese otro caso y fuese pedido y la influencia mediática fuese más o menos la que puede tener este caso, se pudiese tomar esa misma decisión. Es evidente que no se toma, y no quiero poner ejemplos concretos. Lo que cousiña máis, non? É que sona tamén a pouco cachondeo. Telefónica anuncia que vai a despedir a 1000 personas ou 2000 personas, etc. Este home sigue tendo... Renueva, como asesor, etc. en Washington. Dice, no, somos todos iguales, está claro. Pero está claro que é moito mellor ser o senro do rei que nacer en Vimianzo. Eso está muy señor Lestón, usted tiene algo que decir, porque yo voy a hacer una pregunta aquí a los abogados que tenemos en la mesa. Muy brevemente, que yo estoy de acuerdo con don Francisco en que la presunción de inocencia siempre de cualquier imputado tiene que estar por encima de todo, lo cual no quiere decir que cualquier español pueda pensar en la presunción de culpabilidad en base a lo que se ha levantado a nivel mediático. Volviendo al tema de que todos somos iguales ante la ley según dice la Constitución, no es cierto por esos privilegios que tú bien has dicho hace un momento, y yo creo que igual hasta se da otro privilegio, y ya acabo, que es que como primero le ha interrogado el juez durante casi 14 horas y media, después venía el turno de los fiscales anticorrupción, después viene el turno de la acusación particular derivada en dos ramales, uno la Comunidad Autónoma de Baleares y otro Manos Limpias, que es normalmente el que siempre está en este tipo de
de juicios como en otros, defendiendo las leyes constitucionales, el orden legal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como va eso, dicen que igual, o se piensa, en este mundillo, que algunos del resto de los intervinientes, porque después de esos 3 participantes que he dicho, autor, acusación particular, juez, fiscales, vienen también los letrados de todos sus imputados, los defensores de los imputados, en 25 piezas que tiene el caso Palmarena, que estamos hablando de casi 60 abogados. Quiero decir que igual se prescinde de parte del procedimiento, porque parece que ya con el juez y los fiscales ya tiene bastante los órganos judiciales al respecto para tener más o menos una opinión asentada, ¿no? Entonces eso también a mí me da que pensar. Lo dejo ahí. Muy bien, pues último tema de la bitácora de hoy, la componenda contra Rosa Díez. ¿Qué ha pasado, Fran Tarrío? Que yo sé que tú a Rosa Díez le tienes especial estima. Yo le tengo estima personal por lo que dice y no estima política, porque en primer lugar, porque saben ustedes que yo no soy de UPyD ni soy de izquierdas, para empezar. Pero sí que me he sentido... tampoco, Sí, yo, bueno, yo en este caso siento una profunda tristeza, y se lo digo de corazón, porque yo entiendo que el Partido Popular pudo y debió actuar de otra manera. Es decir, estamos hablando de una enmienda de Unión Progreso y Democracia para instar a la legalización de Bildu y de Amaiur, que no es otra cosa que lo que se venía pidiendo no solamente por UPyD, sino por el propio Partido Popular hasta hace 2 días, hasta la llegada al gobierno. Que el Partido Popular entienda que en este momento, por lo que sea, los letrados del Estado o quien sea le está diciendo que no es posible o que no es recomendable, o si quieren luego entramos en profundidades, pues es algo, si quieren, discutible. Que el Partido Popular firme una moción contra UPyD, teniendo como aliados al Partido Socialista, al Partido Nacionalista Vasco, y le haga una especie de cordón sanitario a Unión Progreso y Democracia, pues no deja de ser triste. Y que la argumentación esgrimida, y lo digo con gran pena de corazón, que la argumentación esgrimida para boicotear a Rosa Díez, como le he oído decir a miembros del Partido Popular, es que es una posición de derecha extrema, me produce cierto sonrojo. Porque hasta hace 4 días éramos todos los que opinábamos así, muchos millones votantes del Partido Popular, los que sufríamos esa inquina por parte de la izquierda y esa especie de cordón sanitario. Se pudo hacer de otra manera, se pudo hacer una enmienda propia del Partido Popular, si quiere apoyada en otros grupos, como pues, Unión de Pueblo Navarro o lo que sea, y no explicitar ese aislamiento total de UPyD sobre una cuestión que además yo creo que es compartida no solo por los votantes de UPyD, sino por la inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular. Digamos que no veo la cosa clara, y en estas cositas tenemos que ser meridianamente claros. Si no hay motivos, se dice que no hay motivos, pero utilizar la misma argumentación de la izquierda y del nacionalismo vasco para aislar a UPyD a mí me produce sonrojo. Vamos a ver. Sí, esto viene de muy atrás. En la primera legislatura de Zapatero, el gobierno de Zapatero y su adláter en el País Vasco, Jesús Eguiguren, ya estuvieron con negociaciones y con todos estos temas. De hecho, también ha venido publicado un libro, aparte de las actas de ETA que aparecieron alumbrándonos a todos los que ya precedíamos. Que estamos fuera de tiempo, así que muy breve. Esta componenda ya viene de cuando el comunicado de ETA. El comunicado de ETA dijo que todos los 2 grandes partidos nacionales y alguna alta institución, ojo, dijeron que era el triunfo del Estado de Derecho. Eso es lo triste. María Trigo, rapidísimo. Yo creo que hay que ser prácticos en estos momentos y, bueno, pues dado que tenemos esta situación política, lo que hay que pedir ahora efectivamente es la disolución de ETA. Si tenemos en el Congreso pues 2 partidos políticos que fueron votados por un gran número de personas y de los que nos podemos valer ahora para pedir esa disolución, pues seamos prácticos y tengamos consecuencias beneficiosas para la sociedad. Entrar en discusiones que puedan ser en este momento, bueno, quizá fuera de turno, pues parece un poco perder el tiempo. Solo muy brevemente, se reformou a lei de partidos para endurecer que pudesen acceder as institucións, alguna sentencia do Tribunal Constitucional, o sea que me parece que Amaiur e Bildu poden estar nas institucións e están actuando con moita responsabilidade. E tamén me gusta a responsabilidade que está tendo Rajoy, quere decir, ten que
ten que manexar moi ben unha corrente interna do partido que pide unha cousa e a responsabilidade política por outro lado, non? Creo que o está facendo bastante ben, non? En eso supoño que terá un aliado a Rubalcaba, non? Como moitas outras cousas. 3 apuntes rapidísimos. La incoherencia del PP es manifiesta. Programa del Partido Popular con el que se presentó a las elecciones. Instar la legalización de Bildu. 2. El propio Rajoy en el Parlamento explicita que Amaiur es ETA cuando le dice textualmente utilice su influencia en ETA para que se disuelvan. Luego son lo mismo. 3. Comisión de Secretos del Estado. El PP le niega la entrada a Esquerra Republicana de Cataluña porque entiende que es cómplice de Amaiur y no interesa que haya secretos de Estado. Cualquier organización política que esté en el Parlamento español que no pueda entrar en la Comisión de Secretos simplemente es porque no debe estar sentada en el Parlamento español. Pero fará unha cousa predicar, outra dar trigo. Para eso se les paga, don Xavier. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a los 4. Así termina la bitácora de hoy, lunes 27 de febrero. Este programa de política social y cultural. Y en especial gracias a los 4 por habérmelo puesto tan fácil. Gracias.